chicos, de nuevo. Vamos a ver. Acá tenemos entonces algunas presentacioncitas de unos temas. Ya les voy a proyectar. Y hoy corresponde también la explicación del taller número 3. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces voy a abrir las presentaciones para que las veamos y las comentemos como corresponda. Ajá. ¿Alguien me preguntó algo? No, me pareció ir un profe. Ok. Aquí, la 12, la 5, la 6. Vamos a ver. Entonces, empezamos con esta. Vamos a hablar un poquito de lo que era el cronograma del proyecto. La vez pasada vimos cómo se hace la secuenciación de las actividades y demás. Y que a partir de eso vamos escogiendo cuáles tareas podrían efectuarse en paralelo y cuáles tareas podrían generarse en forma secuencial o tendrían que generarse en forma secuencial. Y a partir de todo eso es que yo puedo establecer, ¿verdad?, los tiempos reales que voy a necesitar en calendario. O sea, aquí recordar que la duración de la actividad no cambia, ¿verdad? Que creo que ya les he dado el ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo una actividad de 8 horas, la actividad siempre va a durar 8 horas, pero no es lo mismo que dure 8 horas cuando tengo un solo recurso que me trabaja medio tiempo, en cuyo caso necesito 2 días calendario, o si son 8 horas de un recurso que trabaja en tiempo completo, es un día completo, o si es una actividad que dura 8 horas, pero tengo 2 personas trabajando en ese, serían 2 días calendario. Entonces, a ese tipo de cosas son las que me permiten a mí pasar de la secuenciación de las actividades a la parte de organizar el cronograma. Porque acá es donde tengo que establecer, ok, bueno, cuáles tareas realiza qué persona, cuánto tiempo dura, y entonces pongo fechas ya bien establecidas de cómo voy a trabajar con cada una de esas tareas, y así voy a tener una proyección de cuándo voy a terminar con más detalle el proyecto. Las estimaciones iniciales que tenemos en el acta constitutiva y todo eso, aquí se van a llegar a ajustar a partir de todas estas cosas. Como habían visto, digamos, en la lectura de la triple restricción, entonces, si eventualmente a mi cliente me dice, necesito que esté en un plazo menor el proyecto finalizado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incluir más recursos, más gente que esté trabajando de forma paralela, de manera que se disminuya el tiempo de entrega calendario, pero el esfuerzo en horas, una cantidad de horas es la que se va. Entonces, por acá, vamos a ver. Para desarrollar el cronograma, bueno, como les decía, orden de las actividades, la duración, los recursos que voy a necesitar, ¿verdad? Que por ahí vamos a hablar, me parece que ahorita en otra de las presentaciones de la parte de las habilidades, conocimientos, experiencias que tiene que tener cada recurso, porque igual, dependiendo de eso, la persona va a necesitar más o menos tiempo para desarrollar lo mismo. Entonces, si es una persona que nunca ha programado, digamos, en Visual Basic y le ponemos a hacer la práctica que estábamos haciendo ahora, probablemente va a durar bastante, ¿verdad? No sé, suponiendo que tiene el tiempo completo para eso, tal vez mientras empieza a ver cuáles son cuál es la sintaxis que se utiliza, cómo se utiliza, ese tipo de cosas, y dependiendo de cuánta experiencia tenga programando, podríamos pensar que dura, no sé, 2, 3, 4 días. Mientras que nosotros estamos desarrollando esto, ahora duramos 1 hora y probablemente duremos 1 hora la próxima semana para terminarla y ya con eso está lista la aplicación. Entonces, a partir de eso también tengo que hacer una estimación más acertada de la duración de cada actividad. Entonces, por eso es que se relaciona mucho esto con la parte de los recursos a los que yo les asigne cada una de las tareas. Y obviamente las restricciones que tengo. ¿Restricciones de qué tipo? Bueno, por las habilidades, eventualmente, si hay tareas específicas que yo quiero que desarrolle una persona.
Si tengo restricciones en cuanto a tiempos, no sé, porque la empresa tiene una semana ya una capacitación obligatoria donde va a participar el 50% del personal que está en el equipo del proyecto. Entonces tengo que jugármela con el 50% que queda para las tareas que están ahí, porque hay vacaciones, porque hay feriados obligatorios, por la razón que sea. Entonces todas esas restricciones tienen que ser consideradas en el calendario, los días, feriados y demás. Por ahí entonces, con esas fechas planificadas, yo establezco, ¿verdad? Cómo es que vamos a ir trabajando. Puedo dar todavía más detalle de cuándo voy a necesitar cada recurso participando, ya con fechas específicas, donde yo puedo decir, bueno, del 12 al 21 de agosto necesito a tal persona en el proyecto. Ya sabemos exactamente qué tareas voy a realizar y que ese es el tiempo que yo necesito que lo saquen de sus labores cotidianas o si es un consultor externo para pagarle esas horas, pero ya sé que es específicamente para esos momentos. Obviamente, todo esto tendríamos que irlo actualizando. Yo en los proyectos hago una proyección inicial, ¿verdad? Donde establezco esas fechas, digamos, como les dije, del 12 al 21 de agosto. Pero puede ser que entonces, conforme se va ejecutando el proyecto, yo vea o si necesito traerlo antes o si más bien tengo que decirle que nos esperemos un poquito más porque vamos algo atrasados. Entonces se pueden ajustar adecuadamente sin incrementar los costos del proyecto. Ahora, para eso es que nuevamente hacemos el control y el seguimiento. Si yo no estoy haciendo ese control cada semana con las actividades que yo voy elaborando, con el avance, con los problemas y con todas las cosas, puede ser que yo le diga al consultor, mire qué pena, usted tenía que venir el próximo lunes, pero lo vamos a ocupar hasta dentro de 15 días. Y ojalá, si es un consultor que viene a otro país, que me diga, no, mire, yo estoy montado en el avión, yo ya hoy llego a Costa Rica. ¿Qué sucede en esos casos? Se me incrementa mucho el costo porque yo tengo que pagarle los viáticos a la persona si yo no le avisé con tiempo. Tengo que pagar su estadía y tengo que pagar horas que va a estar, entre comillas, dedicado al proyecto, pero que realmente no va a estar trabajando. Entonces, por ahí la importancia de ese seguimiento continuo de los avances, las actualizaciones de las fechas de inicio y finalización, la actualización de la ruta crítica para el proyecto en cada momento, para poder tomar decisiones en forma oportuna con respecto a cómo se van a ejecutar las actividades que siguen. Y como les decía antes, ¿verdad? Donde yo voy haciendo, yo parto cuando tengo la planificación de la línea base, donde tengo el cronograma base, presupuesto base, el alcance base, todas esas cosas. Conforme vamos avanzando y vamos haciendo ese control y seguimiento, yo puedo ir actualizando esa base. Si cambian las fechas de ejecución de tareas, porque hubo un atraso, porque hubo un cambio, por lo que sea, pues entonces yo tengo una nueva línea base. Y entonces de este momento en adelante sigo midiendo el avance a partir de esta línea. Y así voy haciendo todas esas actualizaciones. Dentro del programa tenemos, bueno, lo que son los hitos, que eso ya lo habíamos mencionado, que son acontecimientos, eventos, situaciones que son críticas para el proyecto, pero que no tienen una duración asignada. Entonces es como cuando hacemos la entrega de los documentos. Si decimos la elaboración del documento, no, porque eso sí requiere un tiempo. Digamos, yo tengo que llegar, tomar la información de insumo, hacer la redacción, ponerlo en la plantilla correspondiente, ¿verdad? Hacer la revisión entre todas las partes involucradas y las firmas. Entonces, todo eso sí requiere tiempos que tienen que estar contemplados dentro de la gestión del proyecto, por ejemplo. Pero la entrega propia es algo que es necesario que quede plasmado dentro del cronograma, pero la entrega no tiene una duración. O sea, si lo mando por correo, por lo que sea, ¿qué dura? O sea, no es nada. Entonces, los ponemos ahí para que queden fechas claramente establecidas de cuándo suceden esos hitos, para que todas las partes involucradas podamos visualizarlo dentro del calendario y estemos pendientes de ese hito. Que puede ser ajustado dependiendo del avance, sí, también, pero todos en el momento en el que se vea el cronograma basado en la última línea aprobada, pues entonces ahí vamos a saber en qué momento se tiene que cumplir eso. Hay algunos ejemplos ahí, los contratos firmados, el diseño revisado, la primera edición impresa, producto en el mercado, documento aprobado por el cliente, por ejemplo, la aprobación del documento por el cliente, ese tipo de elementos, la recepción de los documentos, ese tipo de cosas tienen que estar ahí plasmadas porque representan elementos clave para continuar. Por ejemplo, la aprobación del diseño es clave para que yo continúe con la implementación de una aplicación. Entonces, si el cliente no me da a mí la aprobación, yo no puedo continuar. Podría eventualmente atrasarme. Entonces, el cliente tiene que ver que para esa fecha tiene que estar el diseño aprobado
para hacer todas las tareas que necesite para revisarlo y verificar que cumple con todas las necesidades que tenía. Elementos principales del cronograma, bueno, un identificador de cada una de las tareas. Le ponemos usualmente es un número, ¿verdad? Es consecutivo, tarea 1 hasta la tarea N. Y entonces cuando hablamos de una tarea específica dentro del cronograma, decimos la tarea 5, la tarea 20, la tarea, no sé, 500, la que sea, pero a partir del número, por lo que decíamos que las descripciones de las tareas a veces pueden ser como muy extensas. Entonces, para no estar diciendo que la tarea en la que el usuario tiene que asignar a cada uno de los requerimientos funcionales del documento donde está la información básica. Eso ya es una tarea como demasiado específica. En cambio, decimos la tarea 15 ya todo el mundo puede ir a cronograma y ya sabe cuál es la tarea. Esa actividad, que es la descripción, lo más concisa posible, cuánto tiempo dura. Aquí no me interesa tanto pensar, ¿verdad?, en tiempo calendario, sino en la duración, en la medida, la unidad de tiempo en la que estemos midiendo todo el proyecto. Si estamos hablando de días, pues hablamos de días. Si hablamos de horas, aquí ponemos la cantidad de horas. Si estamos hablando de semanas, ponemos aquí la cantidad de semanas. ¿Cuántas semanas duraría esa tarea? Y la fecha de inicio y la fecha de finalización esperadas para esta tarea. Como les digo, vean que el hecho de que dure 5 días no significa que en una semana va a estar hecha. Significa que va a depender de cuántos recursos estén trabajando en esa tarea. Las tareas predecesoras y sucesoras, que esto es parecido a lo que vimos en la secuenciación de actividades, pero van en el cronograma también para que yo establezca las dependencias y los recursos que van a trabajar, que aquí es donde entonces yo enlazo esta duración, la cantidad de recursos con las fechas de inicio y finalización. Si tengo 5 días y tengo 5 recursos trabajando un tiempo completo cada uno, voy a durar un día haciendo toda la tarea. Entonces, la fecha de inicio podría ser el 24 de mayo y la fecha de finalización el 25 de mayo. ¿Verdad? Entonces, por ahí, no, sería el mismo 24 de mayo, si estuvieran los 5 trabajando. Entonces, por ahí vean que hago esta relación entre recursos, duración y las fechas de inicio y fin. Y tipos, bueno, tengo de hitos, de barras, de redes, hay varios tipos de cronograma. Eso depende mucho de cómo lo utilice la empresa, ¿verdad? Usualmente ponemos barras, es un diagrama Gantt, donde se ve la duración, ¿verdad?, de cada una de las actividades y se hacen las relaciones entre las predecesoras y las sucesoras. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí esto, podemos ver aquí los hitos que están aquí marcados con este rombito. Vean que tiene una duración 0, ¿verdad? Este tipo de actividades. Y entonces acá yo puedo hacer también la división en tareas, componentes, donde sí establezco todas estas duraciones para cada uno de los componentes. ¿Okay? Entonces, aquí, en este caso, el 1.1, ¿verdad? Se entrega, termina en este periodo, ahí es donde tiene que hacerse. Y por aquí vemos cómo se van haciendo cada uno de ellos y estas son las tareas específicas. En este caso tenemos otro detalle, ¿verdad? Donde aquí está la secuenciación, este es el hito que estamos cumpliendo. Este hito tiene que ser entregado para poder empezar estas tareas. Por ejemplo, esta no, aquí no hay relación. Esta tarea tiene esta duración, ¿verdad? Y esta tarea es predecesora de esta. Entonces tenemos que terminar la tarea 111 para poder empezar la 111D para empezar la 111B. Esa que está aquí. Y acá volvemos a ver esa relación. Esta tarea tiene que ser terminada para entregar este hito. Y este hito tiene que haber sido entregado para poder comenzar con estas tareas. En este caso, esta tareita, la 113G, necesita no solo que esté este hito ya entregado, sino que este también, los dos. Depende de ambos para poder dar inicio. Y así vamos haciendo esta relación. Acortar el cronograma. Bueno, y como les digo, mi cliente ya me dice demasiado tiempo. Yo necesito que esto me lo entregue antes. Hay formas en las que podemos hacer ajustes, pero nuevamente, ¿verdad? Hay que medir muy bien los riesgos a los que nos sometemos en cada una de las formas en la que yo puedo recortar el cronograma. Tenemos una que es el camino acelerado, ¿verdad? Donde pues, se agregan riesgos, perdón.
y requiere más tiempo, perdón, acá, del administrador del proyecto. Porque entonces por acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a pensar en que el camino acelerado es ir a gestionar adecuadamente, cambiar la asignación de actividades. Probablemente vamos a tener que incluir más recursos que ayuden en las tareas de la ruta crítica. Cuando hago una compresión, ¿verdad? También requiere de que se agreguen más costos. El camino acelerado usualmente lo que queremos es que vamos a cumplir con todas las tareas, pero tal vez vamos a disminuir la parte, no sé, de requerimientos de calidad, por ejemplo, las pruebas, ese tipo de cosas, sino que vamos a tratar de ir adelantando. Por eso es que me generan los riesgos. En este caso, cuando hablamos de compresión, igual vamos a tener las mismas tareas, pero vamos a agregar más recursos. Por eso es que nos va a salir más caro. Entonces, aquí podemos poner en riesgo con el camino acelerado la calidad del proyecto, el alcance del proyecto, toda la funcionalidad del proyecto. Aquí vamos a aumentar los costos, vamos a tener que incrementar el presupuesto que teníamos para poder cumplir en tiempo más corto. Eventualmente, si no quiero aumentar riesgos o eventualmente agregar costos, pues entonces tengo que reducir el alcance. Usted quería esto y esto y esto. Bueno, lo crítico para la funcionalidad de lo que estamos haciendo es lo que se va a hacer. Y todas las cosas adicionales se van a dejar para una segunda etapa. Entonces ahí sacrifico el alcance. Entonces, eventualmente, como estoy reduciendo el alcance del proyecto, pues voy a reducir y eventualmente voy a reducir los costos también. Después, por ahí, otra forma es recortar completamente la calidad. Es decir, vamos a elaborar, no como en el camino acelerado, que puedo reducir algunas cosas, pruebas que no voy a hacer, sino como que definitivamente algunas validaciones, cosas de ese estilo que tengo que trabajar, las voy a recortar y las voy a dejar para etapas posteriores. Entonces, vean que esto va directamente relacionado con lo que les decía al principio de que se agregan los riesgos. Ahora, son opciones que se van tomando de camino ante las prioridades de cumplimiento que tenga la empresa. Lo idóneo sería no tener que hacerlo, sino poder plantear todo el proyecto dentro de los tiempos que fueron planificados, porque en buena teoría, en la planificación estamos considerando el menor tiempo posible para lograr un producto con toda la funcionalidad, con toda la calidad y en un presupuesto ajustado. Pero como les digo siempre, los proyectos son entes vivos. Van cambiando, hay que irlos ajustando y entonces estos tipos de mecanismos para hacer ajustes me sirven para respetar esas necesidades crecientes de los clientes. Para controlar el cronograma, bueno, es como les decía, se tiene que hacer el seguimiento continuo. Los informes de avance no pueden dejarse de hacer en ninguna etapa del proyecto. El administrador del proyecto tiene que estar continuamente revisándolos, exigiendo que se manden los informes de cada miembro del equipo de trabajo para hacer las proyecciones necesarias y poder hacer los ajustes en el cronograma de forma oportuna. Como les dije antes, para planificar el uso de más recursos en lo que resta de todo el proyecto. Técnicas y herramientas, bueno, hay un montón. Aquí no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero podemos descomponer las tareas, podemos usar plantillas, juicio de expertos, en muchas cosas es lo que se ocupa, ¿verdad? Porque no tenemos como forma de parametrizar bajo ciertas variables los resultados, la duración, las expectativas que tenemos para la realización de tareas. Entonces, muchas veces nos basamos en juicios de expertos, el PDM, que fue el que nos expusieron unos compañeros, y ven que hay muchas metodologías a partir de las cuales yo puedo estar haciendo revisiones y actualizaciones del cronograma. Lo importante, por más sencillo que sea, es que hagamos el seguimiento y podamos hacer una proyección, aunque sea muy básica, de cómo el avance en el proyecto puede afectar las entregas y el desarrollo de las actividades siguientes. ¿Preguntas acá? ¿No? Entonces vamos a ver aquí lo que sigue.
La parte de gestión de recurso humano, ¿verdad? Que está relacionada, como les dije, la parte de los recursos. Entonces, yo tengo que establecer a quiénes necesito en mi equipo de trabajo y no tanto quiénes, personas específicas, que muchas veces sucede, ¿verdad? Que uno dice, yo quiero trabajar con tal persona porque tiene esto, esto y esto y esto y sabe esto y porque la experiencia con esa persona ha sido muy buena trabajando, es muy responsable, productos de calidad, etcétera, etcétera. Igual que a veces uno dice, bueno, no quiero trabajar con tal y tal persona por tales razones, pero a final de cuentas tratamos de hacerlo a un nivel un poquito más genérico. ¿Qué es lo que yo necesito que cada uno de mis recursos conozca? Y entonces por ahí nuevamente, como yo ya tengo algunas actividades asignadas a esa persona, necesito saber cuáles son las características que tiene que cumplir para poder desarrollar satisfactoriamente las actividades que yo le vaya a encargar. Entonces, necesito que conozca de procesos o de riesgos o que sea experto desarrollador de software o más bien que se enfoque en calidad de software o si más bien necesito una persona ahí que tenga mucha experiencia en gestión del cambio organizacional o en comportamiento organizacional o si más bien necesito que sea una persona que que tenga mucha formación en la parte financiera. ¿Qué es lo que ocupo? Y entonces voy a construir un grupo que usualmente es interdisciplinario, donde tengo personas con diferentes especialidades que entre todos van a complementar los conocimientos de unos con los de otros para tener un producto muchísimo más robusto. Así que yo puedo identificar, dependiendo de todas las actividades de la EDT, de todo lo que yo pensé que voy a incluir dentro de mi proyecto, yo tengo que ver, ok, ¿dónde voy a obtener esos recursos? ¿Van a ser recursos internos de la empresa? ¿Van a ser recursos que van a ser dentro de mi equipo de trabajo? ¿Voy a contratar consultores externos? Dependiendo de qué tan súper especializado sea lo que necesito, pues eventualmente no voy a tener un perfil que cumpla con todas esas necesidades dentro de la empresa. Entonces, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar también? ¿Y quién va a venir y cuándo va a venir? Y nuevamente aquí vamos a la parte de tener muy bien planificadas las fechas en las que voy a ocupar de ese recurso. Y por otro lado, ¿qué tipo de estructura voy a requerir para administrarlos? Cuando tengo en la empresa, que es lo más usual, una organización funcional, donde tengo departamentos y demás, como les mencioné ahora, los equipos suelen ser multidisciplinarios. Entonces viene gente de conta, viene gente de proveeduría, viene gente de recursos humanos, viene gente de TI, viene gente de operaciones y demás. Y entonces, al sacarlos de su área de trabajo, ¿verdad? Era lo que les mencionaba, me parece que les había dicho en algún momento, que hay momentos de conflicto, ¿verdad? Donde la jefatura funcional de la persona le está exigiendo horas de trabajo y yo como líder de proyecto le estoy exigiendo horas de trabajo también. Entonces, la persona a veces no sabe, bueno, ¿a quién le hace caso? ¿Le hace caso al proyecto? ¿Le hace caso a la parte funcional? Su puesto organizacional. Entonces, por ahí yo tengo que establecer una estructura para el proyecto donde yo pueda ir derivando las decisiones, quién responde ante qué persona, perdón, y en caso de que exista un conflicto de intereses, cómo se toma la decisión en beneficio del proyecto sin perjudicar a la empresa o en beneficio de la empresa sin perjudicar al proyecto. Entonces, todos estos mecanismos decisionales tienen que ser planificados con antelación y establecer aquí claramente que todos los miembros del equipo de trabajo sepan ante quién responden, ante quién hacen solicitudes y cómo gestionar ese tipo de conflictos. Aquí entonces, bueno, lo que ya les dije más o menos, ¿verdad? El nivel de especialización que necesito, ¿verdad? Para cada una de las tareas a partir de lo que definí en la EDT. El nivel de supervisión, ¿verdad? Que me va a ayudar un poco esa estructura de la que acabo de hablarles. ¿Quién va a estar a cargo del trabajo que realiza cada una de las personas? Y pues por ahí vienen todas otras decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Si tengo una persona que tiene mucha experiencia, probablemente el nivel de supervisión va a ser bajo, porque ya yo sé qué esperar de la persona, ¿verdad? Ya sabe lo que está haciendo, no necesita mucha guía, pero entonces va a ser un recurso caro.
Si más bien es un recurso que no tiene tanta experiencia, que tal vez, no sé, podríamos decir, tiene conocimiento académico. Entonces, si acaba de sacar una maestría en mercadeo, en buena teoría sabe de mercadeo a nivel teórico, pero tal vez no tiene experiencia real trabajando en el área de mercadeo. Entonces, tal vez sí necesita más supervisión, porque la persona solo tiene la parte teórica y hay que guiarla, hay que enseñarla y demás. Puede ser un elemento muy bueno y por eso es que lo quiero incluir dentro de mi proyecto, pero entonces sí va a necesitar mayor nivel de supervisión. Entonces, tal vez el recurso en sí no tiene tanto costo porque no tiene tanta experiencia, pero sí necesita más nivel de supervisión. Nivel de supervisión significa que la persona que va a supervisarlo sea el líder, directamente el líder del proyecto o sea alguien que está liderando una parte del proyecto, va a tener que dedicar más horas para él. Y esas horas también tienen un costo. Entonces vean que al final, ¿verdad? Los costos siempre se van a disparar por un lado o por el otro, pero tengo que definirlo bien para tener un equipo de trabajo muy comprometido, ¿verdad? Y como les digo, que se complementen unos a otros. Esas relaciones de autoridad deberían estar claramente definidas para todas las partes. Saber ante quién responden, ante quién tienen que hacer, a quién tienen que hacerle caso, perdón. Y nuevamente, si hay una situación difícil, cómo se puede escalar el conflicto a un nivel que sea adecuado. Y por otro lado, todas las partes tienen que conocer cómo va a ser medido su desempeño. Una mala costumbre que existe es que cuando estamos trabajando en un proyecto se le asignan responsabilidades y no se exige algún nivel de cumplimiento, no hay medición, no hay valoración del rendimiento. Entonces la gente, y sucede mucho en empresa pública, la gente dice, no, ahí voy desarrollándolo y el proyecto tiene año y medio atrasado. Y no, ahí vamos, ahí sí, sí va a salir, pero no, nunca dicen cuándo. Eso es terrible, porque entonces los proyectos dejan de ser proyectos donde terminan pronto y tenemos resultados, sino que se van extendiendo, se van extendiendo, se van extendiendo. Eso tenemos que evitarlo. Y para eso tenemos que establecer, ok, ¿cómo vamos a rendir ese trabajo? Ante resultados que tienen que ser entregados respetando el cronograma. Entonces digo, bueno, si me tenían que entregar a mí tal documento el 31 de mayo y es 1 de junio, la persona no cumplió. ¿Y qué sucede con una falta de cumplimiento? Vamos a dejar a la persona ahí trabajando, vamos a sancionarla, vamos a hacer algún tipo de amonestación, vamos a cambiarlo, a sacarlo del proyecto. Todo eso tiene que quedar claramente establecido. Después, organizaciones verticales horizontales. ¿Qué prefiero? Pues entonces, cuando son verticales, ¿verdad? Tenemos muchos niveles de autoridad, de diferentes niveles, ¿verdad? Donde tenemos que estar respondiendo unos a otros. Usualmente son mejores cuando son proyectos muy grandes, que abarcan muchas áreas de negocio, donde tenemos equipos trabajando, subequipos trabajando dentro de cada uno de los equipos y tenemos cabezas de equipos. Pues si es un proyecto muy complejo, pues entonces se justifica. Cuando tenemos cosas más pequeñas, pues es mejor tener una organización un poquito más horizontal, donde no tengamos tantos niveles de supervisión, sino que las personas sean más responsables de sus propios trabajos y que en la medida de lo posible tengan que rendir cuentas directamente al líder del proyecto. Pero nuevamente esto cambia dependiendo de qué tan grande y complejo pueda ser el proyecto. Tiene que definirse para el proyecto cómo voy a reclutar y seleccionar personal. Si es un proyecto muy corto, donde tenemos, no sé, dura mes y medio, pues probablemente no necesitemos definir sistemas así, ¿verdad? Sino que la gente que entró, salió, ¿verdad? Y se hace un ajuste si alguien sale antes de que se termine el proyecto. Pero cuando son proyectos de año y medio y demás, ya tenemos que considerar la posibilidad de que parte del equipo de trabajo se incapacita, se retira, sale de la empresa, le asignan otro proyecto o lo que sea. Y entonces deberíamos poder decir, bueno, cuáles son los requisitos mínimos que debería tener la persona que vamos a incluir dentro del proyecto, ¿verdad? ¿Quién va a ser el responsable de hacer la selección, las entrevistas y tomar la decisión final de a quién van a contratar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un proceso de inducción para la persona que vaya a incorporarse al proyecto? Porque dependiendo de la etapa del proyecto en la que estemos trabajando, necesita más o menos información para llegar a desarrollar las actividades que se le van a asignar.
Entonces necesitamos capacitarlo y que, aunque siempre va a haber un periodo de transición, ¿verdad? Donde estamos incorporándonos al equipo de trabajo, pues tratar de que sea lo menor posible, porque eso, dependiendo del puesto que vaya a desempeñar en el proyecto, pues implicaría un atraso grande. Imagínense, por ejemplo, que tengamos un proyecto de 2 años y que al año y 3 meses el líder del proyecto se vaya. El líder del proyecto, imagínense quién va a asumir eso. Entonces, obviamente debería ser alguien que ya ha estado trabajando en el proyecto, pero siempre va a haber ese periodo de transición, ¿verdad? Donde si no lo hacemos bien, va a extender la duración del proyecto en forma sustancial. La capacitación que se necesite, ¿verdad? Tanto técnica como administrativa, para todo lo que es la gestión del proyecto, para todo lo que son los productos, lo que se ha avanzado, los cambios que se han hecho, las justificaciones, todo eso es importante. Igual evaluar el desempeño, ¿verdad? Y si hubiera algún sistema de remuneración, pues explicar bien, determinar bien a partir de qué criterios se van a dar esas bonificaciones. Igual tenemos que determinar la forma en la que vamos a liquidar al personal, ¿verdad? Sea porque se despide, porque no cumplió con el rendimiento básico, porque se le asignen nuevas funciones o porque sea transferido de un proyecto a otro, de un departamento a otro, lo que sea. Todas las decisiones tienen que ser documentadas. Entonces, como todo, ¿verdad? Hay un plan de capacitación a lo largo de todo el proyecto. Nuevamente, entre más grande el proyecto, pues con más razón hacemos esa planificación y establecer roles y responsabilidades para cada parte. Y cada uno de los miembros del equipo de trabajo tiene que conocer exactamente cuáles son sus roles y responsabilidades. Si hay problemas, pues entonces, bueno, la productividad se ve afectada, ¿verdad? Y entonces por ahí, perdón, esto más bien, los problemas que surgen de los recursos es que la productividad varía mucho de un recurso a otro y hay muchas cosas que por ahí están involucradas. Digamos, el estado anímico de una persona, ¿verdad? Puede variar dependiendo de circunstancias que son completamente ajenas al proyecto y eso cambia la productividad que tenga una persona en un día específico. Eh, Desde que se le muera a uno la mascota que uno tenía, de que tanto amaba y demás, y en un día que sea decisivo para el proyecto, eso puede afectar el juicio de la persona, la atención que preste a las actividades que está haciendo, ni para qué decirle si es un familiar cercano que está enfermo, que falleció, que tuvo un accidente, o un montón de situaciones externas, una situación económica difícil, lo que sea, eso puede cambiar. Entonces, por ahí, la parte de los recursos hay que considerar que puede cambiar esa productividad. No podemos pretender que todos tengan la misma productividad todos los días. Eventualmente, dependiendo de qué tanto nivel de subespecialización yo necesite, va a haber menos gente con esas capacidades. Entonces, voy a hacer que el proyecto sea más dependiente de la persona que sí cumple con todas esas subespecialidades. Entonces, esa dependencia también puede llegar a generarme problemas en el proyecto que tengo que tener considerados, ¿verdad? Ojalá, si es algo muy, muy raro de encontrar, pues entonces tener el candidato, el que estoy escogiendo, y tener ahí una selección de candidatos potenciales, para que si esa persona me falla, que puedan llegar a incorporarse y lograr salir con el proyecto, aunque me atrase un poco o me salga más caro. Muchas veces no tenemos bien definidas las tareas de la administración, ¿verdad? En cuanto a lo que es recursos. Entonces, por ahí puede ser que la gente empiece a trabajar en forma desordenada y eso no me ayude a hacer un buen seguimiento del proyecto. Entonces, por ahí también hay que capacitar a toda la gente en toda la parte de la gestión para que rindan los resultados esperados, los informes y todas estas cosas para poder gestionar bien los recursos. Y eventualmente, si tengo puestos mal definidos, porque no me tomé el detalle para hacer la planificación de recursos adecuada, pues entonces voy a tener gente haciendo labores para las que no está completamente capacitada y eso me va a generar muchísimo retrabajo, lo cual nuevamente hace que el proyecto sea más largo y sea más caro. A las responsabilidades, bueno, lo que se trabaja usualmente, ¿verdad? Se conoce como la matriz RACI, que esa no la estamos incluyendo aquí. La matriz RACI me dice que hay 4 tipos de partes involucradas dentro de una empresa. RACI es, por las siglas en inglés, la R de responsable, la persona responsable de la tarea que se le está asignando.
Después tenemos la A, es de accountable, que en español igual se traduce como responsable, pero es más bien como quien rinde cuentas. Entonces, por ejemplo, si yo soy el gerente general de la empresa, el responsable de la parte financiera es el gerente de finanzas, de conta, del área financiera. Pero quien rinde cuentas hacia los accionistas, hacia las superintendencias y todo, es el gerente general. Entonces, no es la persona que operativamente realiza las tareas, pero sí es quien tiene que dar la cara por el resultado final. Eso es el accountable, la A del RACI. La C es las personas que son consultadas para tomar decisiones. Entonces ellos toman su parecer y entre todos se llega a un consenso de cómo se toman esas decisiones. Y la I representa a las personas que tienen que ser informadas cuando hay cambios, para que tomen nota, para que estén conscientes de que hago cambio y demás. Eso es como lo que se conoce como la matriz RACI, que es muchísimo más detallada. Para efectos, digamos, de proyectos que son más sencillos, y es la forma en la que lo estamos visualizando acá, lo que hacemos es definir quién es la persona responsable de la tarea y todos los demás, que serían las personas, sería asignar, como dice ahí, la responsabilidad primaria con la letra P o la responsabilidad secundaria con la letra S. Cada tarea, entonces, solamente tiene un responsable, en este sentido, una letra P. Todos los demás van a ser personas con responsabilidad secundaria, o que tienen que rendir cuentas, o que van a ser consultados, o que van a ser informados. Pero una persona es responsable de la operativa de esa tarea. Y así entonces podemos ver en este ejemplo, digamos, tenemos recursos, ¿verdad? Para la tarea. Tenemos que Pedro tiene la responsabilidad primaria. En este caso, para la tarea 3, tenemos que Pedro tiene una responsabilidad secundaria. La encargada, la responsabilidad primaria se la damos a Sandra. Entonces, ven, así podemos ir viendo cómo establecemos esas responsabilidades para todas las tareas o paquetes de trabajo que nosotros hayamos detectado en la EDT y que estén incluidas dentro de lo que es el cronograma. ¿Preguntas? Okay. Vamos entonces con otra presentacióncita que tenemos que ver hoy, que es esta, que es la parte de utilización de los recursos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que vimos en la secuenciación, parte de lo que hemos hablado con los cronogramas, parte de lo que acabamos de ver con los recursos. Entonces, estos diagramas, ¿verdad? Me establecen esta forma, ¿verdad? En la que yo tengo que realizar estas actividades, que a su vez pueden ser divididas en otro tipo de actividades más detalladas, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner, cuando tengo algunos recursos restringidos, ¿verdad? Estoy haciendo esta planificación, puedo poner algunas tareas que se pueden hacer en forma paralela, ¿verdad? Como es esto. O puedo poner más bien algunas tareas que van a hacer en forma secuencial, como es este diagrama de aquí abajo. Entonces, si yo tengo el proyecto, voy a pintar la casa. Si tengo que pintar la sala, la cocina y la recámara, y tengo 3 recursos en el mismo día, supongamos que es un día lo que duramos, puedo hacer todo, ¿verdad? Tengo una persona pintando la sala, una persona pintando la cocina, una persona pintando la recámara y al día siguiente ya terminamos el proyecto. Más, si yo tengo una sola persona trabajando, pues ni modo. Tengo un día para pintar la sala, un día para pintar la cocina, otro día para pintar la recámara y hasta después termino el proyecto. Entonces, por aquí es por donde voy viendo entonces que yo tengo que hacer esta asignación de tareas en conjunto con los recursos. Entonces, hasta cierto punto, cuando uno está haciendo la planificación del proyecto, esto es complicado porque yo no puedo decir, no, primero establezca los recursos y después establece cómo vamos a hacer las tareas, si en forma paralela o en forma secuencial. No es tan sencillo como decir primero esto y después de esto, sino que vamos viéndolo. Y yo puede ser que en un momento dado dije, lo voy a hacer así, de esta forma, donde se hacen en paralelo, y después en el momento llegan y me dicen, no, pero es que las 3 personas que teníamos no son pintores, solo uno de ellos es pintor. Pero bueno, entonces si solo uno de ellos es pintor, aunque yo lo tenía planificado de esta forma, voy a tener que hacerlo de esta otra. Entonces ahí, nuevamente, vamos a hacer los ajustes para todo el proyecto.
Entonces, por ahí tengo que tener esa idea, ¿verdad? De que todo esto tenemos que irlo ajustando conforme lleguen, desgraciadamente, esas, tal vez no malas noticias, pero tampoco son buenas, porque me afecta lo que ya tenía planificado. Pero de todas formas, esa planificación es evidente que necesito hacerla en las etapas tempranas para poder planificar todo el proyecto, visualizar, proyectar, ¿verdad? Cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces, a partir de eso, yo puedo hacer un plan de requisitos de los recursos. Entonces, yo puedo decir, ok, bueno, tengo estos recursos, aquí tengo a Susan, a Steve, a Andy y a Jim. Y les estoy asignando estas tareas a cada uno de ellos. La cantidad de días que van a trabajar, ¿verdad? Son estos. Entonces, digamos, el periodo va a ser, Susan va a trabajar desde el día 0, el día que empieza, hasta el día 40. Steve, ¿verdad? Va a trabajar del día 38 al día 53. Andy del 38 al 55. Jim va a trabajar del 103 al 128. Y este es todo el periodo de trabajo. Entonces, ya yo sabiendo esto, yo empiezo a ver, ¿verdad?, cómo puedo hacer todas esas relaciones para decir si fueran contratos o si tengo que pedir permisos a los diferentes departamentos, a partir de cuándo voy a necesitar a cada uno de ellos. Esa es la forma en la que yo necesito hacer esas proyecciones, habiendo ya asignado a cada recurso las actividades que debe desarrollar. Y con base en la duración de las actividades, pues entonces puedo trabajar también la cantidad de días de trabajo que voy a ocupar. Entonces, por ahí, ¿verdad? Vean que aquí yo tengo. Iniciar el proyecto. Las habitaciones del primer piso ocupo 8 días con 2 pintores. Para las habitaciones del sótano, 4 días con un pintor. Y para las recámaras, 6 días con un pintor. Como esto lo estoy haciendo en paralelo, significa pues que entonces voy a tener personas diferentes trabajando en estas tareas, en estas y en estas. Y entonces así voy haciendo este esquema donde estas habitaciones las divido, ¿verdad? Las escaleras y el pasillo, tengo 4 días y tengo el baño 2 días con un pintor. Entonces un pintor está dedicado a una cosa aquí, otro pintor está dedicado a otra cosa por acá. Y por ahí, así voy haciendo eso para terminar el proyecto. Esto significa, ¿verdad? Que entonces aquí están los días y aquí está la cantidad de pintores que yo necesitaría en cada uno de los casos. Entonces, en el día 1, ¿verdad? Necesito 4 pintores. Aquí me dice 2 pintores, 3 pintores, 4 pintores. Como esto dura 8 días, entonces por aquí hasta estos 8 días estoy con estos 2 pintores. En el día 2, igual ocupo 2 pintores aquí, uno aquí y uno aquí. Ya para el día 5, este terminó. En este día 5. Entonces, en el día 5 necesito estos 2 pintores y este. Igual que en el día 6, necesito 3 pintores. Pero en el día 7, ya este terminó y este había terminado. Entonces, solo tengo estos 2 pintores. Estas tareas no las puedo empezar porque dependen de que esta termine. Entonces, el día 7 y el día 8 solo necesito esos 2 pintores. Para el día 9 ya puedo empezar esta tarea. Y esta tarea tiene un pintor acá y un pintor acá. Entonces el día 9 también tiene 2 pintores, igual que el día 10, que tiene este y este se están haciendo. Para el día 11, esta tarea ya terminó, entonces solo necesito un pintor aquí y el 12. Y después de eso ya terminamos el proyecto. Y esa es la forma en la que establecemos este plan de requisitos de los recursos para saber cuántos pintores ocupamos cada uno de los días. Entonces, sabiendo esto, yo ya puedo saber también la estimación en costos. Si un pintor me cuesta tanto por día o por hora, dependiendo de cómo lo esté trabajando la unidad de tiempo, pues yo aquí ya tengo los costos de cada uno de los días. Esto después lo voy a relacionar también con la parte de costos. ¿Por qué? Porque si yo pago por día, o sea, llega un día la persona y le pago lo que me hizo ese día y el día siguiente si llegó bueno y si no, no importa porque no me debe nada, ¿no? Pues entonces yo aquí podría hacer también flujos de efectivo para el proyecto. O eventualmente decir, no, solo tengo que revisarlo para pagar al puro final, o eso, ahí también de esas decisiones que se vayan tomando. Pero entonces esta tabla es importante para que yo pueda visualizar todo este tipo de cosas y todo lo que implica tener a cada uno de los recursos.
La nivelación de recursos lo que trata de hacer es, como su nombre lo dice, es nivelarlos, ¿verdad? La idea de que yo tenga los recursos dentro de las fechas en las que está planificado realizar el proyecto y tratar de no extender las tareas más allá de las fechas que ya fueron establecidas. Nuevamente, de aquí se basa que estamos haciendo la planificación y que entonces en la planificación, si ya tengo una fecha de terminación que no puede ser movida, pues entonces tengo que planificar todos mis recursos para que me respeten esa fecha. Por ahí tengo que tratar de disminuir las fluctuaciones. La idea no es que bueno, siempre va a haber movimientos, pero como acá, ¿verdad? Empezamos 4, 3, 2, 1. Entonces digamos que por aquí está nivelado, ¿verdad? Empezamos con la mayor cantidad de recursos para ver los resultados lo antes posible. Y ahí vamos disminuyendo, ¿verdad? Hasta que terminamos el proyecto. Entonces eso es nivelado. ¿Qué no sería nivelado? Que el día 1 tenga 4. Aquí el día 2 tengo solo 1. Aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí tengo 3, aquí tengo 1, aquí tengo 4, aquí tengo 1, aquí tengo 4, aquí tengo 1. Eso sí no es nivelado, porque entonces es como mucho desorden, ¿verdad? Uno mismo como que le digan, venga mañana y pasado mañana no, y el día que sigue sí, para uno es difícil y también es complicado, ¿verdad? O que le digan a uno, este mes sí, el próximo no, el mes que sigue también. Y el mes que sigue no, y pasan 2 meses y no, y después un mes sí. Entonces, si es un proyecto así, uno dice, bueno, pero ¿dónde voy a encontrar otro proyecto donde me ocupen cuando no me ocupan acá? Eh, ¿Y cómo distribuyo mi tiempo? Es complicado. No le sirve ni al proyecto ni le sirve a uno como trabajador. Entonces, la idea de mantenerlo lo más nivelado posible de esta forma es que yo pueda decir, digamos, en este caso los pintores, todos estos 4 pintores saben que tienen reservados estos 4 días. Uno de ellos ya a partir de este día está libre completamente. Entonces ya puede empezar otro proyecto en otro lado. Entonces, por ahí vamos haciendo un uso más eficiente de todos esos recursos. Por eso, bueno, que sea lo más uniformemente posible, mantener el proyecto dentro del tiempo requerido, bueno, eso siempre va a ser una de las bases, tratar de no mover esas fechas, ¿verdad? Demorar el inicio de actividades que no sean críticas, siempre empecemos por lo que es la ruta crítica. Como decíamos cuando lo explicaron los compañeros, cuando yo tengo la ruta crítica, esa es la que cualquier atraso que haya en las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica van a implicar que se va a atrasar la entrega del proyecto. Entonces tratemos de empezar las actividades críticas lo antes posible y dejamos las que están fuera de la ruta crítica para irse cumpliendo posteriormente. ¿Verdad? En la medida de lo posible, va a haber cosas que no, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible es hacerlo así para tratar de tener esta holgura positiva. ¿Qué es la holgura? Son todos esos tiempos que eventualmente si nos atrasamos no nos van a afectar. ¿Cómo qué? Como aquí, vean. Esta tarea dijimos que dura 8 días y tiene que estar esto listo para empezar esto. Entonces, si yo me atraso en esta tarea, se va a atrasar el proyecto. Esto viene siendo la ruta crítica. La ruta crítica sería estos 8 días más estos 4 días. ¿Por qué? Porque aquí tengo 8 días. Si yo esta tenía que durar 4 días y duro 6, no tengo problema. Porque yo me atrasé 2 días, pero todavía esta sigue estando según el cronograma. Entonces aquí no va a haber afectación. Igual con esta, si eran 6 días y duraron 8, igual aquí me mantengo y todavía tengo estos 4 días de holgura para atrasar. Entonces, esa holgura son estos días que yo podría atrasarme sin que se afecte la fecha de finalización. Si esta dura 4 días y la ruta crítica, dura 8 días, tengo 8 días aquí de holgura para atrasarme en esta tarea sin que me afecte la terminación del proyecto. Nuevamente, son 12 días en total la ruta crítica. Estas son 6 días, tengo 6 días de holgura. Esta tarea no tiene holgura positiva ni esta tampoco. Esta sí tiene 2 días. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿verdad? De trabajar con esas holguras positivas. Por eso, si vamos a empezar, es importante que la prioridad sea empezar esta y esta tarea, que son las que están en la ruta crítica. ¿Ok? Por ahí es por donde hablamos de trabajar, con las holguras positivas.
bueno, todo lo que son sistemas de información, aplicaciones para gestión de proyectos, ¿verdad? Algunos compañeros nos van a exponer, ¿verdad? Hacer comparaciones de algunas aplicaciones de gestión de proyectos. Eso ayuda mucho, porque entonces ya el líder de proyecto no tiene que estar haciendo todos los cálculos a pie, sino que va metiendo la información. Obviamente, pues meter la información requiere su tiempo, no es que deja de ser importante su labor, no, todo lo contrario, pero sí es mucho más eficiente porque se calcula automáticamente todos los atrasos y entonces nos dejamos al líder de proyecto tomando decisiones y haciendo ajustes en vez de estar haciendo sumas y restas. Y si se demora más allá de la largura, bueno, sobre la ruta crítica, el proyecto se atrasará, lo que les acabo de explicar. Entonces, para determinar, bueno, vieron, ya me adelanté, qué pena. Bueno, para determinar la ruta crítica, dijimos, tomamos las que tienen mayor cantidad de días, ¿verdad? Que serían estas dos. Las actividades con holgura, como les dije, la del baño tiene 2 días. La del sótano, esta, tiene 8 días de holgura. Y esta tiene 6 días de holgura. Entonces aquí lo vemos en el mismo plan de requisitos, ¿verdad? Esto que está en rojo va a ser la holgura con la que estaría trabajando en cada una de esas tareas. Entonces, ¿cómo nivelar el proyecto, verdad? Eventualmente, vean que yo lo que puedo hacer es decir, bueno, como aquí ocupo 4, aquí 3, aquí 2 y aquí 1, y aquí tengo mucha holgura, sobre todo en esta, la del sótano, yo podría decir, en vez de trabajar con 4 pintores por acá, vean que aquí tengo 4 días. Esta tarea dura 4 días. Entonces yo podría decir que esta tarea la hago aquí, ¿cierto? Y eventualmente puedo contratar solo 3. Entonces vean, en el día 1 yo estoy atendiendo las habitaciones de primer piso y las recámaras. Entonces tengo 2 y 3 pintores. Igual acá hasta el día 6, sí, hasta el día 6, que es cuando termino con estas recámaras y me quedan 2 días acá. Aquí tengo estos 2 pintores. Este pintor empieza en el día 6 con el sótano, que es esta tarea, que dura 4 días. Vean que si yo las pongo a estas en forma secuencial, 6 y 4 son 10. La ruta crítica sigue siendo 8 y 4, 12. Entonces, yo digo, esta misma persona que estaba aquí, vamos a asignarlo al sótano, que son estos 4 días, y aún así me siguen quedando 2 días de holgura. En este caso, solo necesito 3 recursos al principio, de ahí hasta el último par de días, donde solo ocuparía un pintor. Entonces, en vez de estar contratando a 4 personas, que eventualmente aquí tengo 2 personas trabajando en forma paralela y que podría ubicar esta actividad acá, pues solo estaría contratando 3. Y el proyecto mantiene la misma fecha de inicio, la que estaría aquí, y la misma fecha de finalización. Entonces, esa es una forma en la que yo puedo nivelar esos recursos. Como les decía, pues esto ya está bastante nivelado, ¿verdad? Porque ya cada recurso sabe en qué momento lo ocupamos y cuando terminó completamente. Pero para ahorrarme un poco más, podría hacerlo de esta forma. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Esta programación de recursos limitados, la idea es que yo tenga el cronograma más corto sin exceder la cantidad, que ya la tengo restringida probablemente, ¿verdad? Por los costos, ¿verdad? De los recursos que tengo disponibles. Entonces, por ahí, como les decía antes, ¿verdad? Tomo las actividades que tienen menor holgura para darles la prioridad. Esas son las que pertenecen a la ruta crítica, que es donde me urge salir a tiempo. Retraso las actividades que tienen menor prioridad, como en este caso, ¿verdad? Yo pasé esta, perdón, hagámoslo aquí, es que se ve mejor. Esta no es tan prioritaria, como dijimos, estas son las de la ruta crítica, estas no son prioritarias, entonces esta la voy a retrasarla, la voy a poner aquí para mejorar el uso de los recursos. Eso es lo que queremos decir ahí. Y entonces ampliar el tiempo de finalización solo si es necesario. Ahí pues entonces habría que justificar y volvemos a la triple restricción. Si yo quiero tener este ahorro en los recursos o estoy muy limitada en los recursos, pues entonces
El cliente tiene que estar dispuesto a ser un poco más flexible con respecto al tiempo. Si el tiempo no es una de las variables que yo puedo flexibilizar, pues entonces necesito o disminuir el alcance o aumentar el costo. Entonces, bueno, ahí tenemos esto, que es, si tengo un límite de 2 pintores, no puedo contratar más de 2. Vean que yo tengo que hacer todo un cambio por aquí, ¿verdad? Porque en este caso tenía 2 pintores acá, 1 y 1. Si este es mi límite, entonces yo tengo que venir a moverlo de esta forma. Empiezo con los cuartos, que son los que tienen 2 pintores, porque esa tarea ya está definida, que es para 2 personas. Después empiezo con lo que es las escaleras y el pasillo, ¿verdad? Y uno de los baños. Aquí, en este caso, es donde estoy incrementando la cantidad para terminar. Y entonces yo puedo hacer este ajuste aquí de que más bien voy a empezar lo que es el baño, ¿verdad? Para después, para que de acá hasta acá tenga estos 2 pintores. Vean que ya me estoy extendiendo. Ya estoy ocupando, habíamos dicho inicialmente que teníamos 12 días, pero como tengo ese límite de la cantidad de recursos que voy a utilizar, ni modo, ya voy a utilizar días 13, 14, ¿verdad? Y en este caso vean 15 y 16, ¿verdad? Entonces ya estas primeras tareas llegan hasta días 13, 14 y los baños lo voy a dejar para 15 y 16, entonces en vez de los 12 días iniciales el proyecto está en 16, pero tengo que en todo momento estoy cumpliendo con la restricción que me dieron de que solo puedo tener 2 recursos para el proyecto. Entonces, como les digo, no puedo exigir como cliente que me mantengan un costo, ¿verdad? Un tiempo y un alcance predeterminados. En este caso, el alcance está muy delimitado. No puedo disminuirlo. Tengo que pintarlo todo. Entonces, por ahí no puedo trabajar. Tengo que trabajar o con el costo o con el tiempo. En este caso, si el costo también está restringido, solo puedo usar 2 pintores, pues entonces tengo que demorar el tiempo de entrega. Para recursos de sistemas de información, perdón, recursos no son solo las personas. También yo tengo que considerar, pues es el elemento clave, ¿verdad? A final de cuentas, la gente es lo que más nos interesa, ¿verdad? Porque son los que realizan las actividades. Pero también tengo que considerar, cuando hablo de proyectos de tecnología, que hay recursos de hardware, software, datos y redes, que eventualmente tienen que estar disponibles en ciertos momentos, en ciertos tiempos. Entonces, tengo que eventualmente reservar espacios de uso para los momentos que necesito. Cuando estoy desarrollando un sistema de información, por ejemplo, bueno, uno llega, desarrolla, hace las aplicaciones, hace pruebas técnicas, ¿verdad? De lo que es la funcionalidad propia de cada uno de los módulos o partes del sistema. Y así que tengo eso, yo como programadora hago mis pruebas técnicas y hago mis pruebas de integración con otras partes. Sin embargo, llega un momento en el que tengo que hacer un plan piloto, una prueba de integración completa en algo parecido al ambiente de operativo, ¿verdad? Que es lo que conocemos como ambiente de producción. Ahí se hace una prueba general. Entonces, eventualmente yo tengo que reservar ese ambiente de producción, de pruebas, perdón, tengo que configurarlo de una forma que realmente asemeje el ambiente de operaciones. Entonces, si yo tengo ese tipo de situaciones, yo tengo que reservar datos, el uso del software y demás. Eventualmente el hardware, todo eso tengo que verlo. Equipos que sean muy específicos. Si yo estoy haciendo pruebas, no sé, digamos equipos de una mamografía, un sistema, un mamógrafo que se vaya a ser instalado en algún lugar, para que vean que no solo en TI, ¿verdad? Sino que si yo estoy construyendo un equipo, una clínica donde tiene una mamografía, tiene una resonancia magnética, tiene ultrasonidos y demás, pues entonces todos esos equipos son hardware, ¿verdad? Tienen un software asociado y demás. Va a haber un momento en el que yo tenga que tener ese hardware disponible, ¿verdad? Para hacerle las pruebas a los pacientes y demás. Entonces, yo si estoy construyendo la clínica, va a haber un momento en el que esté instalando los equipos y para eso tengo que haber adquirido todo el hardware y tengo que usarlo para probarlo.
Entonces, uno de los recursos que necesito tener disponible en el momento en el que voy a traer pacientes para probar esos aparatos, pues tengo que tener el hardware disponible, con todo el software instalado en ese hardware para leer los estudios. Porque este tipo de equipos, por ejemplo, venden el equipo básico, con el software básico. Hay funcionalidades específicas que hay que comprar la licencia por aparte. Entonces, dependiendo de cuáles pruebas quiera hacer, ya tengo que tener esas licencias adquiridas, instaladas y configuradas para poder hacer las pruebas en los pacientes. Porque si vamos a tener un paciente que está accediendo a ir a probar el equipo, pues la idea es que no tenga que ir 5 días para 5 pruebas diferentes, sino que vayan un solo día y se le hagan las 5 pruebas. Entonces, ese tipo de recursos también lo tengo que separar. Te estoy hablando de construcción, estoy haciendo una casa. Bueno, al principio necesito un backhoe, por ejemplo. Pues necesito mover tierras, necesito aplanar, necesito, no sé, las vagonetas para llevarme la tierra que es sobrante, si la vamos a poner en otro lado. Todo ese tipo de cosas son equipos, son recursos que yo tengo que planificar muy bien. Entonces vean que en todo lado, todo ese tipo de cosas tiene que estar considerada dentro de los recursos que necesito para realizar cada una de las actividades de mi proyecto. ¿Ok? Pues a mayor precisión, pues obviamente, entre más trabaje yo en la planificación, en el detalle de tareas y de recursos, pues más ajustado va a ser a lo que va a ser en la realidad. Y es menos probable que haya, por mala planificación, problemas en cuanto a tiempo o que se me generen más costos de los que tenía planificados. Sucede muchas veces, ¿verdad? Que más bien lo que pasa es que sobreasignamos recursos. Entonces, cuando me doy cuenta, yo estoy planificando las actividades, como, vean, como estaba por acá, ¿dónde fue? Aquí. Por ejemplo, digamos, yo planifiqué las actividades y dije, las voy a dividir de esta forma. Y entonces, cuando estoy levantando el cronograma y ya estoy poniendo los recursos asignados, resulta que en el cronograma las actividades 2, 3 y 4 están paralelas. Y todas están asignadas a Susan. Entonces, cuando me doy cuenta, Susan tiene una carga de trabajo para durante esos días, digamos que es una semana, donde tiene que trabajarme 16 horas por día para cumplir con todas las tareas. Por la cantidad de horas dedicadas que yo estime para cada tarea y porque las 3 tareas se las asigné a Susan. Entonces, por eso es que ahí dice que es una de las cosas que más suceden, que yo estoy pensando en una persona que necesito todos sus conocimientos y su experiencia para eso, establezco la cantidad de recursos, le asigno todo y ahí resulta que en el momento en el que lo pongo en el cronograma está sobreasignada. Entonces, por ahí es donde tengo que decir, bueno, entonces o cambio, ¿verdad? La forma en la que voy a trabajar, esas tareas no van a ser secuenciales, digo, no van a ser paralelas, sino que van a ser secuenciales para no sobrecargarla de trabajo o le traigo más gente, si no puedo ampliar ese periodo de cumplimiento de la tarea para que se atienda a la misma tarea en el mismo tiempo sin tenerla sobreasignada. Como les decía al puro principio, la idea no es estar pagando horas extra. Para eso no es la planificación. Las horas extra van a ser en momentos de emergencia, donde de ahí mismo, ¿verdad? Tenemos que ponernos al día, pero no desde la planificación. Entonces yo evito a toda costa sobreasignarle tareas a un recurso. Factores críticos para el éxito, bueno, los recursos pueden restringir el calendario, como les decía, ¿verdad? De por ahí, o que estén disponibles o que no estén disponibles, ¿verdad? Entonces tengo que ajustar el calendario a esa disponibilidad. Estimar los tipos y cantidades de recursos, ¿verdad? Como el ejemplo que les acaba de dar. Si necesito un recurso con todas las características de Susan para esas 3 tareas que tienen que ser realizadas de forma paralela, pues entonces yo tengo que decir, hey, necesito 3 recursos. Ni modo. Ni modo si ya me están diciendo que no puedo cambiar los tiempos. Si no hay suficientes recursos, bueno, si necesito un recurso con ese perfil exacto del de Susan, y no hay más recursos disponibles de ahí. No es si quiere o no quiere, tengo que extender la duración, ¿verdad? Calendario en que voy a ejecutar esas tareas, porque no tengo otra opción. Bueno, nivelarlos, como les decía, eventualmente jugar con las holguras positivas para poder mover tareas y disminuir la cantidad de recursos que voy a necesitar. Aquí vean que en realidad cuando yo hago esta nivelación no significa que son menos horas de trabajo,
sino que sean menos personas involucradas. La cantidad de horas siempre va a ser la misma. Vean, perdón que me vuelvo otra vez. Pero acá, aquí siempre voy a necesitar 4 días para esto y 6 días para esto. Siempre voy a necesitar 2 días para esto. Lo que pasa es que de repente, tal vez yo no quería tanta gente involucrada, porque la casa que estoy pintando, no sé, hay una persona enferma y entonces no queremos a 4 pintores ahí metidos en la casa, sino que queremos la menor cantidad de bulla posible. Entonces, por eso hago ese tipo de nivelaciones eventualmente, ¿verdad? Porque a final de cuentas la cantidad de horas va a ser la misma. Puede ser que me cueste menos porque la persona que me está haciendo este trabajo me cobre menos cuando le contrato más de 10 días. El precio por hora tal vez va a ser menor, o el precio por día va a ser menor, que si trabajo solo 8 horas un día. Entonces, por ahí tal vez me salga un poco mejor económicamente, pero hay varias razones por las que podemos limitar eso. Sin embargo, la duración de la actividad no cambia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre muy claro. ¿Qué más dice por ahí? Ok, y bueno, los recursos limitados es cuando la cantidad de recursos se fija, como les decía ahora. Resumen, recursos agregan otra dimensión, ¿verdad? Otro elemento que tenemos que planificar y que no es independiente de los demás. Entonces hay que tener toda esa amplitud, ¿verdad? Tener una visión holística de todos los elementos que componen el proyecto para poder hacer la mejor planificación posible. Se incluyen, bueno, personas, materiales, suministros, equipos, todo, cualquier tipo de recurso, pero el que siempre está presente, pues es la parte del recurso humano. Aquí tenemos que hacer una visualización, ¿verdad? Una proyección de toda la utilización esperada de los recursos por todos los periodos de tiempo que hay dentro del proyecto. Si es un proyecto muy largo, ¿verdad? Donde lo estamos haciendo por etapas, podemos también entonces hacer una subdivisión por etapas, pero siempre tengo que poder visualizar todo el proyecto desde el principio hasta el puro final. Aquí nivelar los recursos, pues me ayuda, ¿verdad? Con eso de las fluctuaciones, lo que yo les decía, no tener de repente 100 personas trabajando en el proyecto y después solo 5, 6 y después 20 y después 100 y este tipo de fluctuaciones hacen que la gente pierda como la alineación con el proyecto, porque cuando se van por un periodo y después vuelven, hay que ponerlos al día y todas esas transiciones y esas inducciones cada vez que ingresan, pues también requieren un tiempo, ¿verdad? Hay un costo en horas asociado a todo eso. Entonces, la menor fluctuación ayuda a disminuir la cantidad de horas de transición e inducción que haya que hacer en el proyecto. Y bueno, la programación de recursos limitados es cuando la cantidad de recursos disponibles es fija. Bueno, sí. Y entonces, sí, si yo tengo una cantidad limitada de recursos que puedo utilizar, pues entonces tengo que ceder, ¿verdad? Como ya les he dicho varias veces, con respecto a la triple restricción, tengo que ceder en las fechas de entrega. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok, entonces vamos ahora con el taller. ¿Cuál era que les iba a explicar? Este taller, el número 3, el de la matriz de responsabilidades, ¿verdad? La idea es que yo pueda hacer por acá. Aquí poner todos los recursos, ¿verdad? Que tengo aquí. Persona 1, persona 2, persona 3, equipo 1, ¿verdad? Equipo 2, máquina 1, lo que sea, ¿verdad? Y aquí puedo poner un poquito del detalle, ¿verdad? Como dice aquí. En este caso ponen a Carlos Núñez, que es un decorador, ponen a Rosa Castro, que es una pintora, y ponen a José Pérez, que es el director del proyecto, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo entonces los recursos. Aquí entonces me dice, esta es la tarea en la EDT.
Entonces yo puedo decir, bueno, para esta tarea, la 1.3, remodelar el aula, yo tengo a una persona responsable, que en este caso es Carlos Núñez. Y tengo a primario, es que aquí está, no, aquí está, sí, responsable y participante. Es que en la presentación pusieron responsabilidad primaria y secundaria. Por eso me confundí aquí, porque había 2P. Si este es el responsable, en este caso, ¿verdad? De que esta actividad se realice. Y en este caso, estas personas también participan. Esta actividad tiene una duración de 10, no sé si son 10 horas o si son 10 días, ¿verdad? Digamos que son 10. Esta persona en esta actividad participa 4 horas, bueno, 4 unidades de tiempo y esta persona participa 8 horas. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo que el total de esfuerzo, el total de horas dedicadas a esta actividad va a ser 10 más 4, 14 más 8, 22 horas para realizar esta actividad de la EDT. Bueno, o 22 unidades de tiempo, dependiendo de lo que hayan definido. Entonces, por ahí, yo aquí puedo poner, bueno, la actividad 1.5, que es esta. Entonces, tal vez yo aquí pongo que el responsable es esta persona 3 y esa persona tiene que dedicarle 15 horas. Además, tengo aquí a este decorador que participa, pero solo va a tener aquí 2 horas. Y aquí tengo al proyecto, al líder del proyecto, que en este caso va a tener aquí 4 horas. Entonces, nuevamente, la duración, el total de esfuerzo van a ser las 15 del responsable, más estas 2, 17 y 4, 21 horas. Entonces, ese es el total de esfuerzo para esta tarea de la EDT. Recordando que entonces, por columna, solo puede haber un recurso responsable. Los demás van a ser participantes. Y entonces esto lo debería hacer para cada EDT. Digo, para cada tarea de la EDT. Podemos dejarlo, no sé, tengo que revisarles, no sé qué tanto detalle han llegado en la EDT, ¿verdad? Porque a nivel de un proyecto real, yo debería hacerlo con todo el detalle, todos los paquetes de trabajo que incluyeron en la EDT. Como este es un trabajo académico, podríamos llegar a un tercer nivel, es decir, que me tenga, no, un segundo nivel. La fase, digamos, 1, 1. Que ya me lleguen a un tercer nivel. Hasta aquí, digamos. Es que no sé, no he visto las EDTs, no sé qué tanto trabajo sería. Piensen que llegan a un máximo de este nivel, 1, por ejemplo. Si ya tienen más detalle de tareas acá, ya esa en la EDT, ya no me lo incluyen acá. Uy. Pero entonces eso es lo que tratamos de hacer ahí. Eventualmente pueden incluir una columna acá, que sea como de totales, donde yo podría poner algo como así, ¿verdad? Digamos que esto yo lo puedo hacer acá. Y que entonces para este yo digo, ok, esta persona tiene 8 horas aquí y 4, entonces esta persona tiene asignadas 12 horas o 12 unidades de tiempo para el proyecto. Entonces, si ponen ese subtotal acá, perdón, este total, yo podría ver el total de esfuerzo por actividad de la EDT y podría ver el total de unidades de tiempo por cada uno de los recursos que yo tengo asignados. Y esto eventualmente me sirve porque si yo sé, no sé, si al director del proyecto le estuvieran pagando $100 la hora, pues entonces ya con estas 12 horas, ya yo sé que le están pagando $1,200, ¿verdad? Entonces eso me ayudaría a tener ese total. Vamos a ver qué otra explicación. Bueno, participa el responsable, solo puede haber un responsable por columna, ya se los dije, ¿verdad? La primera columna corresponde a los recursos con el rol que tiene. El rol, vean que este rol pues, es similar a lo que ustedes pusieron en el acta constitutiva donde ponían los roles
de las personas dentro del proyecto. ¿Se acuerdan que les dije? No es el puesto en la empresa, sino cómo va a funcionar dentro del proyecto. Se pone el RUP, ¿verdad? Las horas de esfuerzo, lo que ya les expliqué, el total del esfuerzo. El director del proyecto va a aparecer en todas las tareas. Porque como dice ahí, aunque no aporte directamente, ¿verdad? Siempre tiene una parte como logística, es la persona que rinde cuentas. Entonces, eventualmente por ahí, en todas las tareas, tienen que hacer por lo menos una revisión. Esto es la matriz de responsabilidades. Como les había dicho antes, pueden trabajarlo así, pueden cambiar el formato, ¿verdad? Mientras no me pierdan toda esta información. Eventualmente podrían hacer esto en Excel, ¿verdad? Y tal vez hasta les queda más fácil para efecto de llegar a sumar, ¿verdad? Aquí y si quieren poner este subtotal. ¿Preguntas de este taller? ¿No? Ok, chicos, entonces eso era lo que íbamos a cubrir el día de hoy. Así que con esto que terminaríamos la clase. Y ¿no hay preguntas de nada? Profe, yo sí tenía una pregunta. Cuéntame. ¿Esto de los recursos serían todas las personas que pusimos en el acta o no necesariamente son todas? Sí, claro, si son equipos de trabajo, si están en el equipo de trabajo es porque tenemos que asignarles alguna. Ajá, eso sí. Si no, no Digamos tiene como, sentido. Si no, no tiene sentido que esté en el equipo de trabajo. ok, perfecto, gracias. Ujú. Profe, ¿Alguna? Ajá. una consulta. Para mañana hay una lectura de inglés, ¿verdad? Para mañana. Es que me sale en la mediación que para mañana hay que entregar una lectura en Está en inglés. la sección de nosotros. Acuérdense que otros profesores ponen otras cosas, ¿verdad? Ah, ok, voy a revisar entonces. Sí, porque ya les digo, voy a fijarme en el programa para ver para cuándo tenemos la segunda lectura. Ok, dice la prueba corta número 2 es para la próxima semana. Ya les voy a mostrar el programa del curso. Acá está. Del 31 de mayo al 4 de junio, la segunda, la prueba corta número 2. ¿Ok? Entonces es la próxima semana. Lo que quiero ver es cuál era la... Ya me fijo acá, cuál es la lectura. Que no sé si está aquí puesta. No, es que no está en la sesión. Y voy a buscar la lectura y se las paso. Artículos en inglés. Ok, sí, aquí está. Ya les muestro. Ok, aquí, ¿verdad? Donde está el ingreso, ¿verdad? A la plataforma. Aquí está esta carpeta que dice artículos en inglés. El que hicimos primero fue este, What is and how to manage the project management triple constraint. Esta fue la que ya hicimos. Para la próxima semana, la que tienen que leer es este, 7 Essential Project Management Skills for 2020. ¿Ok? Ese es el que tienen que leer.
para la próxima semana. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos entonces? Chicos, entonces aquí terminamos